que ya se está grabando. Ya, Sí, dice que ya está grabando. ok. Bueno, pues aquí estamos en una entrevista con la profesora Anabel Ortega, que es la profesora de tiempo completo aquí en la Universidad La Salle, en la Facultad de Derecho. Y bueno, pues muchas gracias, maestra, por esta entrevista, sobre todo para mi tema de seminario, que también va a ser como mi tema para la tesis. Y bueno, esta entrevista pues va a durar a lo mucho 20 minutos. Solamente va a ser, no se va a usar para otros fines y no se va a publicar en ningún medio de redes sociales, solamente va a ser para pues la materia de seminario de investigación que estoy llevando con la profesora Erika. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, de mi tema que es sobre el neoconservadurismo en la política exterior de Estados Unidos durante esta segunda administración de Trump, pues quería preguntarle primero, pues, ¿cómo definiría usted el neoconservadurismo y cuáles considera que son sus principales características en la política exterior estadounidense contemporánea? Eh, Neoconservadurismo, ¿verdad? Sí, Bueno, a ver, es relevante entender cómo se ha gestado las grandes teorías de la ciencia política respecto del conservadurismo, que tiene que ver con varias vertientes. La primera podría hablar del concepto, por ejemplo, nacionalista, del nativismo, de lo que conocimos en su momento, desafortunadamente, como el nacionalsocialismo, y otras ramas que hablan de prevalecer lo establecido, el famoso establishment. De estas áreas de estudio, estos enfoques de análisis sobre el conservadurismo, hoy en día estamos asistiendo a unas formas distintas del conservadurismo que ha sido otras corrientes. Hoy se habla incluso de que estas nuevas formas también son favorecidas por supuesto, regímenes autoritarios, como en el pasado, regímenes dictatoriales, pero sobre todo por la gran influencia que tienen las redes sociales. Hablar de neoconservadurismo es retomar las antiguas formas, pero por nuevos enfoques. ¿Y cuáles son los enfoques que tenemos hoy? Bueno, pues hay enfoques que hablan, por supuesto, del tema de lo digital, cómo el uso de los medios digitales ha funcionado para posicionar narrativas que van en contra pues de los logros que se han hecho a lo largo del siglo XX, finales del siglo XX, principios del XXI, acerca de las libertades, los derechos humanos, todo lo que ha sido el sistema internacional, la construcción de acuerdos y de logros respecto de políticas más progresistas, que llaman progresistas, pues aquellos que hablan de libertades individuales, colectivas, de ciertos grupos minoritarios vulnerables que hoy en día tienen mayor voz. Hablamos de grupos indígenas, hablamos de mujeres, hablamos de comunidades de lésbico-gays, todo el movimiento LGBT, de los grupos de antirracistas, ¿verdad? De tener políticas inclusivas, etcétera. Todo lo que se ha construido a partir del sistema de Naciones Unidas. Y hablar, esto era un progresismo del que se ha dicho mucho en, en varios temas, convenciones y acuerdos internacionales. ¿Qué pasa con el no conservadurismo? Bueno, pues está retomando las antiguas formas de ejercer el poder de estos regímenes mucho más controladores, pero a partir de narrativas, ahora dicen que libertarias, muy curioso, porque hablan de otras libertades, de las libertades que se habían construido o conquistado a partir de muchos mecanismos y del activismo global de activistas por diferentes causas. Hoy asistimos a nuevas formas de posicionar relatos para regresar a algunos conceptos básicos. Por ejemplo, el hablar de familia, el hablar de esta patria, pues cuál patria, ¿verdad? ¿Sobre qué concepto? La libertad.
pues cuál libertad. Y estos neoconservadurismos están hablando de conceptos o valores que pueden ser universales, pero que tienen bajo su enfoque, su propagación, pues tienen otras miradas que tienen que ver con el pasado. Y esas otras miradas, como habíamos dicho al inicio de esta conversación, pues puede ser justo regresar a este concepto tradicional de la familia. Para algunos grupos tradicional tiene que ver con valores religiosos, con otro rol de las mujeres, por ejemplo, con otro tipo de tradiciones de las que en un momento dado muchas sociedades pensamos que podrían quedar atrás y hoy lo retoman. Este neoconservadurismo también habla de un nuevo racismo, ¿verdad? De una nueva exclusión del configurar el concepto del otro, del que es distinto. Y sobre estas nuevos enfoques de poder, pues también se generan justamente pues esquemas que pueden polarizar. Hay muchas formas de polarizar y el neoconservadurismo es un enfoque de poder que también polariza para ejercer presión frente a otros logros progresistas, ¿no? Ahí daríamos como una introducción, si estás de acuerdo. Póngale un poco Sí, de un video. entonces, pues sí, entonces vemos pues precisamente que en redes sociales y muchos, pues mandatarios o líderes de opinión, pues incluso hablan de este neopatriotismo que está surgiendo y que intentan pues propagarlo de diferentes formas a través del discurso político que se está haciendo, además de una extremada polarización en la sociedad civil. Ujú. Y bueno, otra pregunta que quiero hacerle es, pues, ¿qué elementos de este neoconservadurismo se pueden identificar en esta nueva administración de Trump, a diferencia, pues, de su primer mandato? Eh, bueno, desde el primer mandato él posicionó este relato de conservar los valores de la América Grande, de esta América de la Guerra Fría, ¿no? De la América industrial, de estas ciudades con grandes capacidades generadoras de empleo, de innovación tecnológica. Habla de esta America Great Again, de esta familia estadounidense blanca, ¿no? Del whitexican, que tiene que ver con cómo es preservar a esta raza blanca frente a los embates, como él lo ve, por supuesto, de los inmigrantes, ¿no? De cómo estas mezclas, esta diversidad cultural está afectando a los valores de estas grandes tradiciones. Incluso se ha hablado, aunque yo no tengo evidencia, pero pareciera que hay varios autores que están mencionando o analistas que en su juventud perteneció a estos movimientos racistas como el Ku Klux Klan, en el que obviamente tienen una visión absolutamente racista y excluyente de lo distinto, lo que decíamos, ¿no? Del otro, ¿no? Del diferente. Y eso ya lo había posicionado en su momento, parecía su movimiento de Make America Great Again, que justo al concluir su primer mandato, donde el relato empezaba a tener sentido por todos estos flujos migratorios que no aquejan solo a los Estados Unidos, sino a todo el norte global, consecuencia, hay que decirlo, de la gran desigualdad a nivel global, que ha hecho que las poblaciones más vulnerables estén migrando hacia las ciudades de oportunidades, lo que es normal, ¿no? Como la gran movilidad humana, pues empezaron a sentirse totalmente una minoría en los Estados Unidos. Eso es lo que hace sentir estos discursos, ¿no? El primer mandato concluye con esta idea que es importante. Al perder las elecciones, la presidencia de Biden, de Joe Biden, siendo un demócrata, pues no podía seguir este camino
del conservadurismo, porque siendo la plataforma demócrata, pues tienen que estar a favor de las libertades y demás. Esto sienta las perfectas bases, el perfecto caldo de cultivo, la pandemia, la crisis económica y este discurso progresista que era emblema de la ex candidata presidencial Kamala Harris, que hablaba de lo woke, que todo tenía que ser woke. El woke es todo y casi nada, nadie lo entiende, porque es una construcción también de lo que es un activismo, pero valores progresistas, pero movimientos sociales, pero el Black Lives Matter, pero los géneros, una serie de cosas de ser progre, ser el wokismo. Sienta un perfecto caldo de cultivo la pandemia, la crisis económica de muchos sectores, los inmigrantes que quedan pues a la deriva por no haber producción derivada de esta pandemia. Y una candidata que enarbola ese justo tema progresista, esa corriente wokista, llamémosle, pues es el perfecto espacio para que la narrativa contraria, polarizando, pues gane más adeptos, como lo hizo el presidente Trump en su segunda campaña presidencial, en donde decía, ahora sí vamos a hacer América Great Again. Cuando tomamos conciencia de Great Again, hay que analizar qué es lo que perdió Estados Unidos, por qué se sienten no tan grandes ahora, porque eso es muy profundo, es mucho más profundo el decir otra vez. ¿Qué fue lo que pasó en el camino que la sociedad estadounidense piensa que perdió esa grandeza? ¿Cuáles han sido los líderes del mundo? Entonces tiene que buscar un adversario. ¿Qué mejor adversario que China? ¿No? Donde el gran competidor tecnológico, industrial, la fábrica del mundo se convierte en eso de lo que perdió los Estados Unidos. Y sí, lo que perdieron fueron empleos, perdieron capacidad productiva, perdieron capacidad de innovación, porque el sistema implementado neoliberal creó las condiciones para deslocalizar la producción, tener la producción en otros espacios del mundo. Y eso ahora, pues, les hace repensar cómo este modelo, pues, dejó atrás toda esta mano de obra calificada en grandes ciudades como Pittsburgh, pues, por ejemplo, los acereros, precisamente, ¿no? Como el equipo del fútbol americano, los acereros de Pittsburgh. Entonces tiene que volver esa grandeza industrial, volver esas ciudades que fueron grandes innovadoras de lo que por lo pronto la industria automotriz, la industria de aerolíneas, por supuesto la industria de los armamentos, y volver a estos espacios donde los Estados Unidos tenían esa capacidad básicamente industrial. No le da muchas herramientas para decir, esto es lo que México, Estados Unidos perdió, vamos a recuperarlo, vamos a hacerlo grande otra vez. Y cuando uno piensa grande en los Estados Unidos, pues es una visión de los 60, 70. Hay varios autores que lo denominan. Te había hecho una lista por aquí que te iba a pasar, solo estaba buscando, porque justo hablaban de esto, ¿no? Como los Estados Unidos, a pesar de ser el líder y el hegemón mundial, pues siente la pérdida de espacios muy importantes, sobre todo en estos sectores que te comento. Y además, pues, con el tema de los migrantes, pues también se convierte en un gran adversario en política doméstica. Entonces, tiene elementos muy favorables para crear una narrativa muy poderosa, tanto a nivel doméstico como a nivel de política exterior. Y así crea su movimiento de Make America Great Again y cobra sentido el trumpismo, que se compone además de este nativismo, ¿no? Del ser blanco, de ser parte de esta América, de los blancos, donde se sienten totalmente amenazados. Yo lo dejaré hasta ahí si tienes otra pregunta para concluir. Sí, bueno, pues sí vemos que prácticamente es el neotrumpismo que ha estado, imperando en la sociedad estadounidense luego del 6 de enero del 21 con el asalto al Capitolio y que ahorita vemos que Trump está, pues sí, queriendo volver a ser América grande otra vez Ujú, y quiere volver a la época dorada de Estados Unidos. Y pero para lograr eso también otra pregunta que quiero hacerle es, ujú.
para que pueda lograr estos objetivos en materia de política exterior, de externar pues sí, esta postura neoconservadora que tiene el movimiento de Trump, pues qué tan significativa es la presencia de personajes con esta orientación dentro del nuevo gabinete de Trump. Uy, muchísimo, muchísimo. No, su nuevo gabinete es la perfecta expresión de su nueva visión. O sea, el gabinete anterior, y además hay que decirlo, en el periodo anterior él no tenía conocimiento tan práctico, tan operativo de lo que era toda la burocracia estadounidense. Una burocracia que en su momento no le permitió implantar más a fondo su ideología, su forma de pensar. ¿Qué hace? Lo primero que regresa en su segundo periodo, sabe perfectamente que con lo que tiene que acabar es justo con este deep state, este famoso estado profundo, que es la burocracia que sostiene a la Unión Americana por mucho tiempo, estos poderes fácticos dentro de la administración pública estadounidense. Y lo primero que hace es, con el apoyo de su aliado entonces, Elon Musk, pues es esta motosierra, ¿no? De dejar fuera y de despedir a toda esta serie de empleados federales que le impiden imponer una visión distinta. De hecho, es un asunto que todavía no se resuelve. Justo estamos en el cierre del gobierno más largo de la historia de los Estados Unidos, porque no se ha logrado al día de hoy, 6 de noviembre, ajá, eh, llegar a un acuerdo con el Congreso de cómo se van a ejercer los recursos y pronto estarán varios empleados, hablan de más de 750,000 empleados sin cobrar su sueldo. Tendrá que llegar a un acuerdo, porque esto lo que significa es un impacto directo a la economía. O sea, empleados que, si sabemos cómo funciona la economía estadounidense, sabemos que todos estos empleados tienen todos sus activos a través de créditos, ya sea sus vehículos, sus casas, departamentos, funcionan a través de créditos y créditos que no puedan estar, cuotas que no se puedan cubrir por faltas de empleo y demás. Bueno, pues es una gran crisis también al sector económico. A ver qué pasa en estos días, pero realmente no se ha llegado a un acuerdo porque hay unas visiones encontradas entre, como bien dices, el nuevo gabinete con intereses muy concretos, con políticas más dirigidas hacia el beneficio de la empresa, de los grandes, de los grandes empresarios como los tecnológicos. No estamos hablando de estos que están ahora en el mundo de la inteligencia artificial, de las también de los empresarios que ven lo automotriz, todo lo que significa la gran industria, pues están siendo favorecidos a partir de este gobierno. No así, ojo, que es muy interesante lo que pasó con Elon Musk, o sea, la transición energética, ¿no? A través de los autos eléctricos. El presidente Trump incluso mencionó en alguna ocasión que hasta le había dado oportunidad a Elon Musk de que probara sus proyectos porque él prefería su Big Beautiful Gasoline Car, ¿no? O sea, la gasolina siempre presente en la industria estadounidense, con más de 170 refinerías y otras en curso por abrir y conquistando espacios petroleros, ¿no? Como ahora la incursión en Venezuela. Pues eso habla de otra visión que comparte su gabinete. Y si vemos cada nombramiento, me gustaría que lo hagas como tu investigación, que sería muy provechoso. Cada uno tiene, o sea, por ejemplo, Pam Bondi, pues quién es, ¿verdad? ¿Quién es el asesor de salud? Por Dios. O sea, parte de la familia Kennedy, que es una persona que no cree en las vacunas, por ejemplo. Todos estos nombramientos en su gabinete pues tienen un énfasis muy especial en lo que es su nueva administración y da un mapeo maravilloso de cómo puedes hacer la construcción incluso del trumpismo a partir de sus nombramientos, dónde están los intereses económicos. Hay una persona
que también es muy poderosa en el gabinete, que se llama Miriam, es de origen judío, es una mujer muy, muy rica, que da mucho apoyo al gobierno a través de sus fundaciones. Ay, Miriam, no recuerdo el nombre, pero también tendrías que buscarla porque en la construcción de sus nombramientos, en las redes de poder que lo acompaña, te puede dar precisamente una definición, te va a ayudar mucho para que ustedes creo que lo puedes hacer muy bien, para ahora sí que delinear lo que es el trumpismo a través de cada personaje. Esta mujer Miriam, que es muy poderosa, no recuerdo el apellido, es de origen judío y es sionista. Es quien está abasteciendo de recursos para la incursión en Palestina. Entonces, pues, justo ahí vemos, por ejemplo, a Jared Kushner, que es el yerno, que también es judío, que tiene intereses. Sus más cercanos eh, agentes inmobiliarios, y lo digo agentes dentro de la incursión política, de política exterior, eh, no las agencias inmobiliarias que conocemos, sino de cómo están haciendo una inversión muy grande en muchos sectores que te va a dar muy bien exactamente qué significa esto de Make America Great Again. Yo entiendo que tiene que ver con la industria y lo inmobiliario, pero hay otros intereses que no tenemos todavía detectados que puede ser de mucha ayuda para tu aportación académica. Ok. Y bueno, ya, finalmente ya para terminar con esta última pregunta, pues desde su perspectiva, pues, ¿qué papel pueden jugar las instituciones y la opinión pública estadounidense para contener o reforzar esta orientación del neoconservadurismo? Pues es la única opción, las instituciones frente a estos embates ideológicos, pero también pragmáticos de grandes negocios, pues las instituciones son las que van a responder. Pero ¿cuáles instituciones? Es muy buena pregunta. El federalismo estadounidense. Hoy vemos justo que, por ejemplo, el estado de California está teniendo una respuesta contundente frente a ciertas imposiciones federales que bajo amenaza querían doblegar la visión del gobernador del estado de California y desde luego dijo que no. Las cortes locales, por ejemplo. O sea, todo este federalismo, ¿no? Los gobernadores demócratas, los distritos demócratas, acaban de hacer una redistribución en California que va pues dar posibilidades a que participen más demócratas de la vida estadounidense, de contrapeso al presidente Trump. Están ahí, por ejemplo, obviamente está Clinton, los Clinton, está Obama haciendo también contrapeso político. Pareciera que incluso regresa a la escena política Kamala Harris con el triunfo del musulmán en Nueva York, que se apellida, ¿cómo se apellida? Ah, Sonan, algo así, ¿no? Que tiene un Sí, nombre. algo así. Ajá, que ha sido un logro muy importante. Un logro importante que, ojo, es bien interesante como Nueva York, la sede de los negocios de Trump, gana un demócrata por amplia mayoría, un demócrata inmigrante, musulmán, millennial, con un discurso totalmente socialista. Que Trump le dice comunista, pero no tiene nada que ver con el comunismo, todos lo sabemos, es socialista, que ve por beneficios colectivos, por una vivienda justa, etcétera. Es una oferta política interesante, pero difícil de llevar a cabo porque estamos hablando solo de leyes locales. Y una ciudad, sus leyes locales, pues tienen que ver con el predial, los servicios de transporte, de luz, de gas, de impuestos, realmente no con el diseño de políticas nacionales o política exterior. Pero es muy relevante esta avanzada, dijo que iban a reconstruir desde Nueva York la visión de los Estados Unidos. Y está muy interesante lo que está pasando ahí. Esa es otra opción, o sea, los gobiernos locales, ¿no? Cómo los gobiernos locales se van a enfrentar a estas imposiciones y las cortes.
aunque la Suprema Corte de Justicia tiene nombramientos que hizo el presidente Trump más afines a su forma de ver tradicional, ¿no? Incluso en temas de género, en temas LGBT, entonces son más conservadores justo, pero las leyes locales todavía lo construido en la Unión Americana en su construcción jurídica, que recordemos que es el common law, que no es lo mismo que los códigos civiles, o sea, se basan en las tradiciones en casos resueltos. Puede ayudar a hacer este contrapeso. De hecho, están diciendo que la imposición de tarifas unilaterales a ciertos países no es constitucional por los acuerdos firmados con todo el mundo, en especial con México, por lo pronto. Y esas instituciones son las que van a resistir eh, pues estas visiones populistas, ¿verdad?, del presidente Trump y tan conservadoras. Ahora, ¿qué habría que revisar? Pues cómo se está construyendo el relato, cómo con estos personajes, cuando mapees a los personajes que lo acompañan ideológicamente, son protestantes. ¿Qué son? Son judíos, son cristianos sionistas, porque hay de todo. ¿Quiénes son estos nuevos grupos de poder que acompañan al presidente en lo que es el trumpismo? Y si eso tiene una posibilidad de anclaje social, porque eso es lo relevante, o sea, para que sea una corriente ideológica necesita anclaje social, no necesariamente desde el Partido Republicano, puede ser otros espacios como el que hablaba Christian Kirk, ¿no? Al que mataron lamentablemente. ¿Cómo construyen esos relatos de las universidades, ¿no? ¿Dónde tiene anclaje? Y ahí te va a ayudar si ese neoconservadurismo tiene futuro más allá de Trump. Hay dos alfiles muy interesantes, que es J.D. Vance y Marco Rubio. Pero Marco Rubio es católico. Sí, van Y a- que son los posibles sí, presidenciables. candidatos. Ajá. Sí, habría que ver, porque todo eso va a jugar en lo que es el trumpismo, más allá del Partido Republicano. Sí, entonces, como grandes contrapesos, pues el propio Partido Demócrata Ujú, y pues las instituciones que conformaron el federalismo radical que ujú, ha tenido, con el que se ha caracterizado Estados Unidos desde que se fundó, y ujú. pues es todas estas figuras que conforman el neoconservadurismo y la construcción de su propio pues Pues sí, lobby para influir en los medios de comunicación, en la opinión pública exactamente. y poder pues además todavía polarizar más a la sociedad A más de los lo que otros. ya está. Sí, a ver, te voy a dar unos nombres que los encontré. Mira, es Peter Navarro, ¿Sí? Stephen Miller, Kevin Roberts y Steve Bannon. Eso es Steve como sus... Bannon, Steve Bannon, ajá. Peter Steven Miller, Navarro, Stephen Miller, Kevin Navarro, Roberts. Ujú. ok, Y autores que tienes que revisar, por aquí se lo sabía. Leo Strauss, sí, Irving Kristol, con K. Kristol, Francis sí, Fukuyama, por supuesto, Samuel Huntington, sí, Paul Wolfowitz, Dick Cheney y sí, Donald Rumsfeld. Ujú. Bueno, son como autores. ok. Ujú. Pues bueno, eso sería todo, maestra. Este, Bueno, muchas gracias. de ¿Eh? nada, como siempre, a tus órdenes. Bueno, Bueno, pues espero sea de utilidad para tu proyecto, pero además eso ya, síguete haz el mapeo de poder de los sí, personajes. Y como dicen siempre los politólogos, follow the money. claro, Money Eso, Talks. qué bonito es eso. ¿Eh? Nos vemos después, Gabriel. Que tengas bonita tarde.